Me llamo Anika. Tengo 42 años, y durante 23 años llevé las cuentas de mi familia. Cada recibo, cada cuenta, cada dólar que mi esposo gastó jamás. La primavera pasada, a las 9:47 de la noche de un martes, mientras conciliaba la nómina de un cliente en mi mesa de cocina, mi teléfono se iluminó con un mensaje desde Cancún. Era de Daniel, mi esposo. Me fui con tu hermana. Nunca vamos a volver. Lo leí 2 veces. Después escribí mi respuesta y puse el teléfono boca abajo. Buena suerte. Eso fue todo lo que recibió. Mi hermana no escribió nada. Para medianoche, todas las tarjetas estaban muertas. Todas las contraseñas cambiadas. Y un cerrajero agendado para las 7 de la mañana. Hice lo que mejor sé hacer. Hice una lista y la trabajé. Pero esto es lo que ninguno de los dos sabía. Soy quien llevó las cuentas de esta familia durante 2 décadas, y el papel siempre me termina hablando, porque a la mañana siguiente, mientras el cerrajero todavía taladraba el segundo cerrojo, una patrulla se estacionó en mi entrada, y la pregunta que la detective me hizo en mi propia mesa de cocina fue una que ni yo vi venir. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio, donde las mujeres calladas cuentan las historias que nadie vio venir, y la dignidad siempre tiene la última palabra. Si crees que una cabeza fría le gana a una boca ruidosa, deja un comentario y suscríbete. Los números no mienten. La gente sí. Me tomó 23 años aprender la segunda parte. Me casé con Daniel Ramsay cuando yo tenía 19 años y él 22. Era el hombre más gracioso de Cedar Run, Ohio, contratista con aserrín en las botas y un saludo para todos en la calle principal. Yo era la callada. Trabajaba como cajera de banco, tomaba clases nocturnas, y pasé el examen de contadora pública a los 27. A los 33 abrí mi propia oficina, Contabilidad Ramsay, a una cuadra de la ferretería. Medio condado me trae cajas de zapatos llenas de recibos cada abril, y nunca he juzgado lo que sale de ellas. Por mucho tiempo estuvimos bien. Después, hace 4 años, Construcciones Ramsay quebró. Daniel había cotizado 2 trabajos que no pudo terminar, y la deuda llegó a casa con él. Lo senté, armé un plan de pago de 18 meses, y liquidamos hasta el último centavo. Pensé que eso era amor. Al parecer él lo consideró humillación. Ahí empezó el pequeño chiste. Me presentaba en las carnes asadas como la calculadora familiar. Levantaba un recibo en el supermercado y preguntaba, lo suficientemente fuerte para que la cajera escuchara, si esa compra estaba aprobada por la oficina de presupuesto. Todos se reían. Yo también me reía. Casi siempre. Nuestro matrimonio se había quedado callado para entonces, de la manera en que una casa se queda callada en invierno, y cometí el error de creer que callado significaba seguro. Cuadraba las cuentas, cocinaba los domingos, y me decía que la estabilidad era su propio tipo de felicidad. Mirando atrás, el libro contable había estado frente a mí todo el tiempo. Solo que no me habían dado todas las páginas todavía, y el hombre del otro lado de la mesa era quien las guardaba. La gente me pregunta cómo me sentí esa noche. La respuesta honesta es que me sentí organizada. Llorar estaba en la lista. Lo agendé para después. Después de que los bancos cerraron a las 10:15, bloqueé nuestra banca en línea, cambié cada contraseña, reescribí cada pregunta de seguridad. El apellido de soltera de mi madre se retiró en el acto. Cancelé las 2 tarjetas de crédito. Yo era la titular principal de ambas, así que fue una llamada por cada una y un joven muy comprensivo llamado Trevor. La cuenta corriente conjunta fue más difícil. No puedes cerrar una cuenta conjunta sola. El banco necesita las 2 firmas, frase que le he explicado a clientes 100 veces y nunca esperé odiar. Así que hice lo que la ley permitía. Moví el depósito de mi cheque a otro lado, transferí mis propios fondos a mi cuenta personal, y le pedí a la línea de fraude que marcara la cuenta por actividad inusual. Después le mandé un correo a Meg Doyle, la abogada más filosa de 3 condados y mi amiga desde hace 20 años. Necesito verte. Es urgente. Trae café. A las 11:40 abrí la caja fuerte contra incendios en el estudio para sacar nuestros documentos, y esa fue la primera vez que mis manos se quedaron quietas. El pasaporte de Daniel había desaparecido. No extraviado, desaparecido, junto con la funda de carpeta donde vivía. Y el archivo de la cabaña, la carpeta verde y gorda que tenía todo sobre el lugar de mi abuela en el lago Miller, se sentía delgada. Me quedé ahí en bata,
sosteniendo una carpeta que pesaba menos de lo que debía, y una vocecita fría en mi cabeza, la que uso para auditorías, dijo lo que no quería escuchar. Esto no empezó esta noche. Fuera lo que fuera, llevaba tiempo corriendo, y había estado corriendo a través de mi papeleo. Para explicar a mi hermana, tengo que explicar la cabaña. Brooke tiene 37 años, 5 menos que yo, y nunca ha terminado de pagarle a nadie. Escuela de belleza, una boutique que duró 9 meses, un negocio de velas en línea. Tengo un archivo en casa etiquetado familia, y dice que me ha pedido prestado como $9,000 a lo largo de los años. Dejé de esperar que me los devolviera como en el tercer préstamo. Nuestra abuela, Harriet Hall, lo vio antes que yo. La abuela Harriet era viuda de un maestro de escuela que trapeaba pisos en el hospital del condado para conservar su cabaña en el lago Miller. Durante 10 años le llevé las cuentas gratis, la llevé a cada cita, y me senté con ella cada domingo mientras revisaba mis cuentas por deporte. Hace 7 años, Brooke le pidió $15,000 para abrir un salón. La abuela dijo que no, con amabilidad, y le explicó por qué. El dinero sigue a los hábitos, y los hábitos de Brooke la preocupaban. Un año después, la abuela murió a los 89. Le dejó a Brooke $10,000 en efectivo, que desaparecieron en 4 meses. A mí me dejó la cabaña y su pequeña cuenta de inversión, con una nota que decía: revisa las cuentas 2 veces, y después firma tu nombre como si lo dijeras en serio. En la primera cena de aniversario de la abuela, Brooke se tomó un vino y dijo la línea que claramente había estado guardando todo el año. Siempre fuiste la calculadora, Anika. Nunca el corazón. Lo dejé pasar. Las hermanas dicen cosas. Pero este último año, Brooke se había vuelto extrañamente dulce conmigo, pasando por la oficina, elogiando mi cabello, preguntando por el horario de Daniel como si fuera plática casual. Sentada en mi mesa de cocina ese martes por la noche, finalmente entendí de qué había sido esa dulzura. Era gasto operativo. Estaba cubriendo costos. A las 11 de esa noche llamó mi madre. Las noticias vuelan rápido cuando tu hermana publica una foto de playa desde un resort que no puede pagar. Mamá lloraba antes de que yo dijera hola. Anika, cariño, no hagas nada precipitado. Por favor, piensa en la familia. Me senté despacio porque algo en su voz estaba mal, y he pasado toda mi carrera escuchando el número que no encaja en la columna. Nunca preguntó cuándo empezó. Nunca preguntó cómo lo supe. Ni siquiera preguntó si estaba segura. Una madre que acaba de enterarse que su yerno se fue con su hija menor hace 100 preguntas, y la mía no hizo ninguna. En cambio dijo: pase lo que pase, mantengamos esto en familia. La gente de la iglesia no necesita saber nuestros asuntos. Le dije que la amaba y que tenía llamadas que hacer, que era verdad, y colgué, que era necesario. Después me senté en mi cocina e hice lo que hago con una factura sospechosa. No acusé. Solo la marqué con un círculo y la dejé a un lado. Mi madre, Linda Hall, tiene 68 años, es viuda hace 10, y nunca en su vida ha sido la primera en enterarse de nada. Esa noche, no estaba sorprendida. Escribí una línea en mi libreta legal, justo debajo del número del cerrajero. Mamá, ¿desde cuándo? Después apagué la luz de la cocina y vi las 2 tazas de café boca abajo en el escurridor junto al fregadero, la suya y la mía, como las había puesto cada noche durante 23 años. A partir de mañana, esta casa solo necesitaba una. Las dejé ahí de todos modos. Hasta una contadora cierra algunas cuentas despacio. A las 8:20 de la mañana siguiente, el cerrajero estaba taladrando el segundo cerrojo cuando una patrulla de Ciderron entró a mi entrada, seguida de un sedán sin marcas. Recuerdo pensar, absurdamente, que Daniel no podía haber reportado robadas las llaves de su propia casa desde México. Una mujer de saco gris subió por la acera, como de 50 y tantos, café en una mano, placa en la otra. Señora Ramsay, detective Dana Mars. ¿Tiene unos minutos? Es sobre una transferencia bancaria. Le serví una taza y nos sentamos en la misma mesa de cocina donde mi matrimonio había terminado por mensaje de texto 9 horas antes. Deslizó una fotocopia sobre la madera. Era una orden de transferencia de First Meridian Bank, fechada la tarde anterior, moviendo $40,000 fuera de la cuenta del fideicomiso Harriet Hall, la cuenta de mi abuela, mi herencia separada, hacia un banco receptor en Quintana Roo, México.
El departamento de fraude del banco la había detenido, una cuenta fiduciaria inactiva, una transferencia repentina de 5 cifras, un destino extranjero. La computadora la marcó, y un ser humano estuvo de acuerdo. La orden se firmó en persona en la sucursal, dijo Mars, mirándome la cara. Ayer a las 3:40 de la tarde. Después giró la página hacia mí y señaló la línea de la firma, y la cocina se quedó muy quieta, porque ahí estaba mi propio nombre, en una letra lo suficientemente parecida a la mía como para engañar a cualquiera que no firmara 300 documentos al año. Señora Ramsay, dijo, no sin amabilidad, ¿puede confirmar que esta es su firma? El taladro del cerrajero zumbaba en el pasillo. Mis tarjetas estaban canceladas. Mis cerraduras se estaban cambiando. Mi esposo estaba en una playa con mi hermana. Y ahora una detective se sentaba en mi cocina pidiéndome que explicara una firma que nunca hice, sobre un dinero que él seguía intentando robar. Esto es lo bueno de ser contadora. Toda tu vida tiene marca de tiempo. No discutí con la detective Mars. Abrí mi laptop y le mostré mi calendario. Ayer a las 3:30 estaba en mi oficina con Ruth Ann Kepler, una clienta de 15 años, guiándola por una declaración trimestral. La cita estaba confirmada por correo, firmada en mi hoja de registro, y, dio la casualidad, capturada por la cámara que el joyero de al lado apunta hacia nuestro estacionamiento compartido. Después saqué 5 documentos de mis archivos. Declaraciones de impuestos, el contrato de renta de mi oficina, la renovación de mi licencia de conducir, y puse las firmas junto a la orden de transferencia. Mire la R, dije. La mía se quiebra hacia la derecha. Así ha sido desde que tenía 9 años. Esta se enrolla hacia la izquierda. Mars las puso lado a lado y miró un largo momento. Después asintió, despacio y pensativa, e hizo la pregunta que reorganizó todo mi entendimiento de mi propia vida. Señora Ramsay, ¿su esposo ha firmado por usted alguna vez antes? Abrí la boca para decir que no, y en su lugar llegó un recuerdo. Daniel en la puerta con su polo de golf. Años de mañanas de domingo diciendo que dejaría el papeleo en el banco para que yo no tuviera que hacer el viaje. Yo agradecida, él silbando camino a la camioneta. Detective, dije con cuidado, creo que debería decirme el estatus de esos $40,000. Casi sonrió. Está congelado. Bajo investigación. Nada ha salido del país. Después juntó las fotocopias y dijo algo que he guardado como recibo desde entonces. Señora, en mi experiencia, la persona que cancela las tarjetas primero usualmente no es la que se está escondiendo. Dejó su tarjeta sobre mi mesa. La dejé boca arriba. Después de que se fue la patrulla, me paré frente a nuestro archivero de la manera en que un cirujano se para frente a una radiografía. El estado de cuenta de la cabaña debería correr en una línea mensual sin interrupciones, como llevo todo. En cambio, había huecos. 3 años de huecos, temporadas enteras faltantes, y yo no pierdo papeles. No había ningún archivo de línea de crédito hipotecaria en absoluto, lo cual todavía no significaba nada para mí, excepto que un recuerdo seguía tocando la puerta. Hace 18 meses había llegado a nuestro buzón un aviso de cortesía de First Meridian, referenciando un número de cuenta que no reconocía. No lo había dejado pasar. Había llamado a la sucursal ese mismo día y pedido a alguien de préstamos. Y Gary Holt, el compañero de golf de Daniel, 15 años de test dominicales, contestó cálido como panqueques. Error de sistema, dijo. Un fallo de correspondencia. Los avisos salieron para medio CD-ROM. Nada relacionado con nuestro nombre. Pedí eso por escrito, porque pido todo por escrito. Y una semana después llegó una carta en papel membretado del banco, confirmándolo, firmada por el propio Gary. La archivé. Confié en el papel porque el papel venía de dentro del banco. Esa carta seguía en mi archivero, y la puse en la mesa de cocina como la primera carta de una mano que finalmente me estaban repartiendo boca arriba. Después extendí cada estado de cuenta que sí tenía sobre la mesa, estilo temporada de impuestos, y me serví el café que hago cuando a un cliente lo están auditando. Daniel no solo se había ido con mi hermana. Se había ido con un rastro de papel. Olvidó una cosa. El papel es mi idioma nativo, y estaba a punto de leer cada palabra que dejó atrás. Tomé 2 días personales, que en mi oficina causaron alarma, ya que no había tomado uno desde 2019. 48 horas, 3 cafeteras, una libreta legal.
Llamé a la correduría que tenía la cuenta de la abuela Harriet y pedí duplicados de los estados de cuenta de los últimos 5 años. Llamé a First Meridian y pedí lo mismo para cualquier cosa ligada a nuestra dirección. Entonces salió a la superficie el primer horror silencioso. Hace 3 años, la dirección de correspondencia de la cuenta de correduría del fideicomiso Harriet Hall, y de una cuenta en First Meridian que todavía no reconocía, había sido cambiada de mi casa en la calle Maple a un apartado postal, número 114, Cedar Run. Nunca en mi vida he rentado un apartado postal. Cada estado de cuenta, cada aviso, cada resumen anual durante 3 años había navegado directo a una puerta de bronce cerrada con llave en la oficina postal, a 4 cuadras de mi propia oficina. Por eso mis archivos tenían huecos. Por eso el aviso de cortesía de hace 18 meses fue la única migaja que llegó a mi buzón, un desliz administrativo en un desvío por lo demás hermético. Me quedé un minuto con eso, porque el formulario de cambio de dirección habría requerido una firma, y estaba empezando a entender de quién había sido esa mano ocupada siendo la mía. El segundo hallazgo fue más pequeño y peor. Buscando el título de la camioneta en el cajón del escritorio de Daniel, encontré un folleto doblado de la app móvil de First Meridian, con un nombre de usuario escrito a lápiz en la esquina, con su letra de bloque. Nunca hicimos banca en First Meridian. Nunca lo hicimos. Ni para cheques, ni para ahorros, ni para nada que yo hubiera abierto jamás. A la mañana siguiente llegó por correo el primer estado de cuenta duplicado, y lo imprimí y vi el encabezado salir de la impresora, línea por línea. Línea de crédito con garantía hipotecaria. Propiedad, 4 Miller Lake Road. Una línea de crédito abierta hace 3 años, respaldada contra la cabaña de mi abuela. Límite de crédito, $100,000, usados $90,000. Leí el estado de cuenta de pie, después lo leí de nuevo sentada. La cabaña era mía y solo mía. Propiedad heredada, propiedad separada, lo único en mi vida que el nombre de Daniel nunca había tocado. Para colgarle un préstamo, alguien tuvo que firmar como Anika. Y alguien lo hizo. Pedí el expediente completo del préstamo, y cuando llegó, ahí estaba yo. Página tras página. Anika Ramsay en la solicitud. Anika Ramsay en las divulgaciones. Anika Ramsay en los documentos de cierre. Cada firma enrollándose a la izquierda, mientras la real, la mía, se ha quebrado hacia la derecha desde que tenía 9 años. Al fondo del paquete de cierre, en la línea marcada oficial de préstamos, había un nombre que había dicho en las carnes asadas durante 15 años. Gary Holt. Gary, que jugaba golf con Daniel cada domingo que el clima lo permitía. Gary, que me escribió una carta en papel membretado del banco, llamando error de sistema a la única advertencia que jamás recibí. Gary, que me vendió un certificado de depósito en mi propia mesa de cocina el año que murió mi abuela, y elogió el pan de plátano. Extendí las páginas en una cuadrícula, de la manera en que hago cuando las cuentas de un cliente no cuadran, y dejé que la forma se revelara. $90,000. Mi abuela trapeó pisos de hospital por esa cabaña. Él firmó mi nombre en algún punto entre el hoyo 9 y el almuerzo. Escribí el nombre de Gary en mi libreta legal y le dibujé un cuadro alrededor, que en mi oficina no es un garabato. Es una categoría. La pregunta ya no era qué había tomado Daniel. Era cuánta gente lo había ayudado a tomarlo. Llamé a la sucursal a la mañana siguiente y pedí a Gary Holt. Gary, me dijeron, se había ido de repente de permiso personal. Timín interesante, dije, y pedí a quien manejara los archivos de línea de crédito hipotecaria. Me pasaron con una gerente de servicio con voz de cartón laminado. Señora, su firma está en el archivo. El archivo está completamente notariado. No sé qué quiere que haga. Me gustaría el nombre de la notaria, dije. Dijo que tendría que investigarlo y dar seguimiento. Pregunté cuándo, no supo decir. Pedí su nombre y se lo deletreé de vuelta junto con la hora de la llamada, hábito que cambia la temperatura de la mayoría de las conversaciones. No cambió la de ella. Repitió una vez más despacio, como si yo fuera vieja o lenta. La firma está en el archivo. Le agradecí y colgué antes de decir algo poco profesional. Después me quedé muy quieta mientras la tetera me gritaba, porque la condescendencia, descubrí, se archiva sola como combustible. Entonces hice lo que el banco aparentemente esperaba que nadie hiciera jamás. El sello de la notaria estaba justo ahí en mi copia del paquete de cierre. Nombre, número de comisión,
Fecha de expiración. Ohio mantiene una base de datos pública de comisiones de notarios, y la busqué mientras mi té se enfriaba. La notaria cuyo sello había bendecido mi préstamo había dejado la sucursal de First Meridian en Cedar Run 2 meses antes de la fecha de cierre impresa junto a su sello. Se había mudado a Tennessee. Su comisión estaba inactiva, lo cual significaba que su sello se había quedado en el cajón de alguien, y alguien lo había seguido usando como un fantasma de hule. Circulé su número de comisión 3 veces y le agregué un segundo recuadro a mi libreta legal, justo debajo del de Gary. El banco dejó de ser un banco esa mañana. Se convirtió en escena del crimen con ventanilla para carros. Al cuarto día, los mensajes empezaron a llegar en racimos, como facturas. Daniel primero. ¿Qué le hiciste a las tarjetas? Después, esto es vergonzoso, Anika. Arréglalo. Después, contéstame. Lo imaginaba en algún bar tocando su visa muerta contra el mostrador como un hombre tocando la puerta de una casa que ya no le pertenecía. Los mensajes de Brooke llegaron en la tarde. El resort amenaza con llamar a la policía. Eso es lo que quieres. Y después el que guardo hasta hoy. Buena suerte. 23 años. Y eso es todo lo que recibe. Miré ese mensaje largo rato. Mi hermana citándome mi propia despedida, desde una playa que el dinero de mi abuela había pagado. Y sentí la calma más extraña a sentarse en la cocina. Sí, pensé. Eso es todo lo que recibe. Es exactamente, precisamente, hasta el centavo, todo lo que recibe. No respondí a ninguno. Estaba ocupada. Extendido sobre mi mesa del comedor, en orden de fecha, estaban 14 formularios duplicados de retiro de la cuenta de correduría de la abuela Harriet. 3 años de ellos, cada uno con mi nombre en una letra que se enrolla donde la mía se quiebra. Corrí el total 2 veces en la sumadora, porque la primera respuesta parecía imposible, y la cinta decía lo mismo las 2 veces. $58,000 desaparecidos en rebanadas. Silenciosos como termitas. 90 de la cabaña. 58 de la correduría. Y una transferencia de $40,000 congelada a media travesía sobre el Golfo de México, que habría sumado 188. Me recargué hacia atrás y miré la cinta colgando de la mesa. Y por primera vez en toda la semana, dije algo en voz alta en mi cocina vacía. Debiste quedarte en el hoyo 9, Daniel. Si alguna vez has sido quien lleva las cuentas de la familia, a quien todos confían para simplemente encargarse en silencio, dime en los comentarios. ¿Cuándo aprendiste que la confianza necesita un rastro de papel? Yo lo aprendí en mi propia mesa de cocina, a las 2 de la mañana, con una sumadora y una pila de firmas falsificadas. Si esta historia te suena conocida, dale a suscribirse. Empeora antes de mejorar. El domingo manejé los 15 minutos a casa de mi madre, la casa donde crecí, y me senté en su cocina bajo el mismo reloj de gallo que ha estado mal toda mi vida. Puse las manos planas en la mesa y le pregunté directamente. Mamá, ¿cuánto tiempo llevas sabiendo? Revolvió su café un rato, y después sus hombros bajaron, y mi madre, 68 años, me contó sobre la Pascua. Hace 14 meses, después de la búsqueda de huevos de la iglesia, había caminado hacia el lote trasero por su plato de cazuela y vio a Brooke sentada en la camioneta de Daniel. Solo sentada, dijo, pero no de la manera en que se sienta una cuñada. Se había parado detrás de una camioneta estacionada, sosteniendo su plato vacío, y vio a mi esposo acomodarle el cabello a mi hermana detrás de la oreja, y después se fue a casa e hizo la cena y no dijo nada a nadie durante 14 meses. Seguía rezando que se apagaría solo, susurró. Tenía miedo de que si lo decía en voz alta, se volvería verdad. Sus manos temblaban, y por un momento la vi desde adentro de su miedo. Una viuda, sola 10 años, haciendo la aritmética terrible de una mujer que cree que solo puede quedarse con las hijas que no están peleando. Es la única ternura que puedo ofrecerle en esta historia, así que se la ofrezco. Después el momento pasó, y me levanté y enjuagué mi taza. Porque la ternura y la contabilidad son departamentos distintos. No mantuviste la paz, mamá, dije desde la puerta. Solo guardaste el secreto. Lloraba cuando me fui. Yo también lloré, en la entrada, exactamente el tiempo que tardó en cerrarse la puerta del garaje. Después manejé a casa. Tenía una cita en la oficina del registro del condado a la mañana siguiente. La oficina del registro del condado de Maran huele a papel viejo y calor de radiador,
Y lo digo como cumplido. Le pedí a la empleada cada documento registrado ligado a Miller Lake Road número 4, y regresó con una pila corta. La escritura de mi abuela, la transferencia a mí, el gravamen de la línea de crédito que ya conocía, y uno más, un poder notarial duradero, registrado hace 3 años. 2 páginas notariadas en las que Anika le otorga a su esposo Daniel Ramsay autoridad total sobre sus asuntos financieros, cuentas, propiedad, préstamos, todo. Lo leí de pie en el mostrador mientras la empleada seguía sellando la vida de alguien más detrás de mí. Ahí estaba mi firma falsificada, enrollándose a la izquierda, sobre el sello de una notaria que se había mudado a Tennessee 2 meses antes de la fecha junto a su propio sello. Este era el esqueleto. Así fue como un hombre entró a bancos durante 3 años usando mi nombre como abrigo. Cualquier cajero que dudara del papeleo podía ver este documento. Miren aquí. La esposa le firmó todo, notariado y todo. Las falsificaciones después de esta ni siquiera eran arriesgadas. Eran mobiliario. Y en la esquina inferior de la segunda página, tenue pero inconfundible, corría una línea de letra pequeña que reconocí, porque he archivado 1000 páginas que la llevan. Un código de documento interno, del tipo que los sistemas de sucursal de First Meridian imprimen en papeleo generado internamente. Esto no se había descargado de Internet a medianoche. Se había redactado dentro de esa sucursal, en su plantilla, en su impresora. Pagué por 2 copias certificadas, y mis manos estaban firmes, lo cual hasta a mí me sorprendió. No solo me había robado el dinero. Me había robado mi sí, y alguien dentro de ese banco lo había ayudado a laminarlo. Puse las copias en mi bolsa entre 2 hojas de cartón, como evidencia, que era exactamente lo que eran. Meg Doyle ha ejercido derecho en este condado durante 30 años, usa lentes de lectura con cadena, y no dice guau a la ligera. Leyó el poder notarial en su oficina con su sándwich olvidado en la envoltura, y cuando levantó la vista, se quitó los lentes por completo. Anika, esto es falsificación de instrumento legal, delito grave. La cantidad lo convierte en robo mayor. Y la cabaña es propiedad separada, los bienes heredados no pertenecen al matrimonio, lo cual significa que esto no es un divorcio complicado. Es un crimen con un divorcio pegado. Después construyó la maquinaria de la manera en que lo hacen las buenas abogadas, en pasos numerados, mientras yo tomaba notas. 1. Un perito calígrafo certificado por la corte, uno de verdad. Le entregaría 10 años de firmas conocidas, declaraciones de impuestos, renovaciones de licencia, cartas de contratación de clientes, para que el perito pudiera poner ciencia bajo lo que mis ojos ya sabían. 2. Una denuncia formal a la detective Mars, el paquete completo, organizado como organizo todo, para que el fiscal del condado nunca tuviera excusa de llamarlo complicado. 3. Silencio. No le des pistas, dijo Meg. Nada de mensajes enojados, ninguna carta de abogado a México. Déjalo sentado en esa playa preguntándose por qué el dinero está congelado. Hombres como Daniel cometen sus peores errores mientras esperan. 4. La demanda de divorcio preparada ahora, presentada junto con todo lo demás. También resolvió algo pequeño que me había estado molestando, las cerraduras. La casa de la calle Maple era mitad mía, y no había orden judicial vigente. Cambiar las cerraduras de la casa donde vivía era completamente legal en Ohio. Lo hiciste bien, dijo. Sigue haciéndolo bien. Le dije la verdad. No quiero venganza, Meg. Quiero el registro corregido bajo juramento. Sonrió y retomó su sándwich. Es lo mismo, cariño. Hecho correctamente. Los siguientes 10 días fueron papeleo, y nunca disfruté tanto el papeleo. La correduría congeló la cuenta del fideicomiso de la abuela Harriet con una declaración de víctima de fraude, cada dólar restante asegurado. La transferencia de $40,000 se canceló formalmente, y el dinero regresó a donde pertenecía, como un perro volviendo a casa. First Meridian recibió una carta mía, que se me permitió leer antes de enviarla, y usaba la frase facilitado por su personal de una manera que me hizo servirme una segunda taza de café solo para disfrutarla. La respuesta del banco llegó en 4 días hábiles. Una investigación interna estaba ahora abierta. Mientras tanto, en algún lugar de Quintana Roo, el ecosistema se derrumbaba. Los mensajes de Daniel cambiaron de tono como un hombre cayendo por las escaleras. Anika, sé razonable. Libera las cuentas y firmo lo que sea.
Después el resort los cambió a un cuarto más pequeño. ¿Estás feliz? Después, y tuve que leer 2 veces. Necesito volver a casa a arreglar esto. Vamos a hablar como adultos. El hombre que escribió nunca vamos a volver ahora necesitaba volver. Y me pedía que le sostuviera la puerta. Todavía pensaba que esto era una pelea. Pensaba que el congelamiento era yo haciendo berrinche con las herramientas que tenía, un berrinche de esposa en forma de hoja de cálculo, y que una vez que él se broncera y yo me sintiera sola, las cuentas se descongelarían. No tenía idea de que había una detective, un perito, y una fiscalía entre él y cada dólar que alguna vez fingió que era suyo. Nunca contesté. Al 10º día sonó mi teléfono. Era la detective Mars, y su voz traía noticias. Señora Ramsay, tal vez quiera sentarse. Encontramos a dónde fueron los 58,000. No me senté. Me quedé parada en la ventana de mi cocina con el teléfono en la oreja, mientras la detective Mars me guiaba, banco por banco, formulario por formulario. Los retiros de la correduría de mi abuela se dividían en 2 épocas, como capas en un corte de carretera. La primera época, empezando hace 3 años, iba hacia Daniel. Efectivo, deudas, la podredumbre sobrante de construcciones Ramsay, las reparaciones de estilo de vida de un hombre fingiendo que el fracaso no había pasado. Pero la segunda época era distinta. En los últimos 18 meses, 8 de esos 14 retiros, $34,000 en total, habían aterrizado en una cuenta de una cooperativa de crédito a 2 pueblos de distancia. La titular de la cuenta era Brooke Hall. Las líneas de memo decían cosas como reparaciones de casa y consultoría. Mi hermana nunca ha dado consultoría de nada, salvo de un menú de cócteles. Los boletos a Cancún, agregó Mars, se compraron con un retiro de la línea de crédito hipotecaria. La cabaña de mi abuela pagó sus pases de abordar. Vi a un cardenal aterrizar en el comedero afuera de mi ventana, y pensé en Brooke en mi oficina, la primavera pasada, dulce como pastel, preguntando por el horario de Daniel. Mi hermana no solo había caído en algo con mi esposo. Había estado en nómina durante 1 año y medio. El dinero de mi abuela trapeando pisos había sido depositado directamente en el amorío, y Brooke había cobrado cada abono mientras me pedía prestados mis aretes para la iglesia. Mars dejó el silencio asentarse, después dijo la parte cuidadosa. Con esta estructura, su hermana está enfrentando cargos por recibir bienes robados, posiblemente peor. El fiscal va a querer saber si usted está preparada para eso. En mi refrigerador colgaba una foto de 3 navidades atrás. Mamá, Brooke, yo, delantales combinados, harina por todos lados. La miré mientras respondía. Detective, dije, yo preparo impuestos. Estoy preparada para todo. Aquí está la pregunta con la que quiero que te quedes. Si fuera el nombre de tu hermana en esa cuenta, tu propia sangre, ¿todavía presentarías cargos? Pon tu respuesta en los comentarios. Los leo todos. Y suscríbete si quieres saber qué elegí, porque mi madre me rogó que tomara la otra puerta. Y hubo un momento, un largo domingo por la noche, en que casi lo hice. 2 semanas después, First Meridian nos invitó a una sala de juntas con agua embotellada y una mesa larga, que es lo que hacen los bancos en vez de disculparse. Vicepresidente de sucursal, abogado del banco, Meg, yo. Llevé la carpeta. La había armado de la manera en que armo un archivo de auditoría, con pestañas, indexada, cronológica. Y los guié a través de ella con la voz que uso para temporada de impuestos, la que no tiene adjetivos. Pestaña 1. El poder notarial con la impresión de la base de datos estatal de notarios mostrando la comisión inactiva 2 meses antes de la fecha del sello. Pestaña 2. La solicitud y el paquete de cierre de la línea de crédito, 90,000 usados. Pestaña 3. 14 formularios de retiro. Pestaña 4. El registro de renta del apartado postal, abierto con la propia tarjeta de débito de Daniel, porque la arrogancia es su propio error de archivo. Pestaña 5. La carta de Gary Holt en papel del banco llamando error de sistema a la única advertencia que jamás recibí. El abogado del banco dejó de tomar notas en la pestaña 3. En la pestaña 5 pidió un receso de 5 minutos y volvió con un segundo abogado. Después trajeron a Gary. Había bajado de peso desde la última carne asada, y se sentó como un hombre cuya silla se calentaba lentamente. No me miró ni una vez. Todo pasó por el proceso estándar, le dijo a la mesa.
Pregúntenle a Daniel. Esto era asunto de su familia. Asunto de su familia. Mi cabaña, mi fideicomiso, mi firma falsificada. Sí. Asunto de su familia. Nadie en ese cuarto le creyó, incluyendo al hombre que firmaba sus cheques, y todos lo sintieron. El vicepresidente se aclaró la garganta y sugirió que hicieran pausa, en espera de consultar con legal. Meg tapó su pluma como un punto final. Afuera en el estacionamiento, finalmente lo dijo. ¡Guau! El reporte del perito llegó en 2 semanas, y para mí sonó como poesía. 40 páginas. 31 firmas a lo largo de 3 años, todas clasificadas como imitaciones simuladas, trazadas o practicadas, escritas por la mano de alguien más. El reporte lo mapeó trazo por trazo. Levantamientos de pluma donde yo no hago ninguno, una R enrollada a la izquierda donde la mía se quiebra a la derecha desde 4º grado. Marcas de vacilación invisibles al ojo y obvias al microscopio. Falsificar, resulta, no es un talento. Es un hábito, y los hábitos dejan huellas. La investigación interna del banco llegó la misma semana, y First Meridian hizo lo que hacen las instituciones cuando el edificio se está incendiando. Se salvó a sí mismo. El registro de la notaria en la sucursal mostraba entradas apretadas después del hecho, con tinta que no coincidía con las páginas alrededor. Gary Holt fue suspendido, después despedido, después reportado a los reguladores estatales por su propio empleador, en ese orden. En 9 días, el banco anuló el gravamen sobre mi cabaña y absorbió calladamente la pérdida en la línea de crédito, porque su abogado podía leer la pestaña 5 tan bien como el mío. Y entonces Gary, enfrentando cargos propios, hizo lo único confiable que había hecho en 3 años. Llamó al fiscal y ofreció todo. Como Daniel le llevó una pila de documentos prefirmados. Como el poder notarial se redactó en la sucursal después de horas, en la plantilla propia del banco. Como el sello de la notaria retirada vivía en un cajón. Como esa última transferencia de 40,000 se registró como autorización en persona, hecha por mí, mientras Daniel esperaba en el estacionamiento de la sucursal. Y como cada paso había parecido solo un pequeño favor, un poco más grande que el anterior. La primera regla del fraude es la misma que las fichas de dominó. Solo hace falta un hombre intentando salvarse a sí mismo. Meg me llamó con las noticias y dijo que los cargos contra Daniel se estaban preparando. Pronto se va a enterar, dijo. ¿Dónde está ahora? Revisé mi teléfono. Quedándose sin dinero, dije. Tomó 3 semanas en total para que el paraíso entrara en ejecución. El resort los desalojó cuando la cuenta quedó sin pagar. La propia tarjeta de Brooke llegó al límite en el depósito de un lugar más barato. Y un jueves por la tarde de junio, un viaje compartido que yo no pagué se detuvo frente a mi casa, y Daniel Ramsay caminó por su antigua entrada con una maleta de lona y una quemadura de sol. Lo vi desde la ventana del frente intentar su llave, intentarla de nuevo, y después mirar el nuevo cerrojo de bronce como si lo hubiera traicionado personalmente. Después vinieron los toquidos, después los golpes. Abrí la puerta hasta donde llegaba la cadena. De cerca se veía más viejo, y el encanto se encendió como una luz de porche con foco malo. Cariño, ok, esto se salió de control. Déjame entrar y lo desenredamos juntos. ¿Se te da bien eso? No dije nada, lo cual nunca, en 23 años, ha fallado en hacer que Daniel hable más. El encanto se quemó en menos de 1 minuto. Congelaste mi dinero, Anika. Me avergonzaste frente a... ¿Tienes idea de lo que hiciste? Te vas a arrepentir de hacer esto público. Al otro lado de la calle, se prendió la luz del porche de los Henderson, y después la de los Muller. Siderron cuida a sus contadoras. Miré a mi esposo por el espacio que la cadena permitía, y le di la única frase que tenía preparada. Dijiste que nunca ibas a volver. Es la única promesa que cumpliste, por 3 semanas. Después cerré la puerta y el cerrojo hizo su buen sonido nuevo. A través de la ventana vi a la patrulla dar vuelta en la calle Maple, justo a tiempo, porque la detective Mars me había dicho que las órdenes de arresto no le importan a las quemaduras de sol. Arrestaron a Daniel en la entrada que él solía cortar el pasto. Brooke me encontró 4 días después en el estacionamiento del mercado Hallis, entre mi carro y el retorno de carritos, porque las emboscadas ahora corren en la familia. Su bronceado se estaba pelando, y su voz ya estaba a medio camino de quebrarse. Tienes que cancelar esto. La mamá de Daniel ni siquiera me mira.
¿Entiendes? Lo arrestaron en la calle, como criminal. Puse mis compras en la cajuela, una bolsa a la vez, y la dejé hablar, porque había esperado 37 años a escuchar a mi hermana decir lo que realmente creía, y no me decepcionó. El dinero de la abuela debió haber sido mitad mío. Anika. Mitad. Le llevaste las cuentas 10 años para que me dejara fuera. No finjas que eso era amor. Era estrategia. Daniel solo recuperó lo que esta familia me debía. Ahí estaba. Todo el libro contable de ella, extendido entre los carritos de compras. No había robado nada en su mente. Había estado cobrando una deuda, y mi esposo simplemente había sido el cajero que la procesó. Una mujer con un niño pequeño pasó apurada y fingió no escuchar. Brooke se acercó más, y su voz cayó en el viejo surco, el de la cena de aniversario de la abuela. Siempre fuiste la calculadora, Anika. Nunca el corazón. Cerré la cajuela. Miré a mi hermanita, el bronceado pelándose, la barbilla temblando, la cuenta de la cooperativa de crédito con $34,000 del dinero de trapear pisos de una mujer muerta entrando y saliendo de ella. Y finalmente respondí esa línea. 5 años tarde. La calculadora es la razón por la que todavía no estás en la cárcel. Su cara se volvió incierta, porque no sabía sobre los cargos que se estaban considerando contra ella, y yo no era quien se lo iba a decir. Me subí a mi carro. En el espejo, mi hermana se veía muy pequeña, y por primera vez en nuestras vidas, del tamaño correcto. Mi madre vino a mi casa un domingo por la noche, con su ropa de iglesia, cargando un pastel de limón como tratado de paz. Le hice café porque es mi madre y esto es Ohio. Después bajó su taza e hizo su petición. Déjalo de Brooke. Lo que sea que estén decidiendo, diles que no lo quieres. Daniel, bien, que responda por eso. Pero es tu hermana, Anika. Tu sangre. Toda la iglesia está hablando. Tu padre, que en paz descanse, querría a esta familia entera. Dejé que el reloj corriera un rato, y voy a ser honesta contigo, como prometí serlo desde el principio. Hubo un largo momento en esa mesa en que casi dije que sí. No por Brooke, por las manos de mi madre alrededor de esa taza de café, y por la versión de esta familia que existía cuando los delantales combinaban. Después recordé de quién era el dinero que compró los boletos de avión, y de quién era el nombre prestado para hacerlo. Y encontré mi terreno. Mamá, no es mío para dejarlo. El fiscal decide ahora, no yo. Y no le voy a pedir que sea suave, porque esto es lo que aprendí este año. Levantó la vista. Meg me llamó con las noticias y dijo que los cargos contra Daniel se estaban preparando. Pronto se va a enterar, dijo. ¿Dónde está ahora? Revisé mi teléfono. Quedándose sin dinero, dije. Tomó 3 semanas en total para que el paraíso entrara en ejecución. El resort los desalojó cuando la cuenta quedó sin pagar. La propia tarjeta de Brooke llegó al límite en el depósito de un lugar más barato. Y un jueves por la tarde de junio, un viaje compartido que yo no pagué se detuvo frente a mi casa, y Daniel Ramsay caminó por su antigua entrada con una maleta de lona y una quemadura de sol. Lo vi desde la ventana del frente intentar su llave, intentarla de nuevo, y después mirar el nuevo cerrojo de bronce como si lo hubiera traicionado personalmente. Después vinieron los toquidos, después los golpes. Abrí la puerta hasta donde llegaba la cadena. De cerca se veía más viejo, y el encanto se encendió como una luz de porche con foco malo. Cariño, ok, esto se salió de control. Déjame entrar y lo desenredamos juntos. ¿Se te da bien eso? No dije nada, lo cual nunca, en 23 años, ha fallado en hacer que Daniel hable más. El encanto se quemó en menos de 1 minuto. Congelaste mi dinero, Anika. Me avergonzaste frente a... ¿Tienes idea de lo que hiciste? Te vas a arrepentir de hacer esto público. Al otro lado de la calle, se prendió la luz del porche de los Henderson, y después la de los Muller. Siderron cuida a sus contadoras. Miré a mi esposo por el espacio que la cadena permitía, y le di la única frase que tenía preparada. Dijiste que nunca ibas a volver. Es la única promesa que cumpliste, por 3 semanas. Después cerré la puerta y el cerrojo hizo su buen sonido nuevo. A través de la ventana vi a la patrulla dar vuelta en la calle Maple, justo a tiempo, porque la detective Mars me había dicho que las órdenes de arresto no le importan a las quemaduras de sol. Arrestaron a Daniel en la entrada que él solía cortar el pasto.
Brooke me encontró 4 días después en el estacionamiento del mercado Hallis, entre mi carro y el retorno de carritos, porque las emboscadas ahora corren en la familia. Su bronceado se estaba pelando, y su voz ya estaba a medio camino de quebrarse. Tienes que cancelar esto. La mamá de Daniel ni siquiera me mira. ¿Entiendes? Lo arrestaron en la calle, como criminal. Puse mis compras en la cajuela, una bolsa a la vez, y la dejé hablar, porque había esperado 37 años a escuchar a mi hermana decir lo que realmente creía, y no me decepcionó. El dinero de la abuela debió haber sido mitad mío. Anika. Mitad. Le llevaste las cuentas 10 años para que me dejara fuera. No finjas que eso era amor. Era estrategia. Daniel solo recuperó lo que esta familia me debía. Ahí estaba. Todo el libro contable de ella, extendido entre los carritos de compras. No había robado nada en su mente. Había estado cobrando una deuda, y mi esposo simplemente había sido el cajero que la procesó. Una mujer con un niño pequeño pasó apurada y fingió no escuchar. Brooke se acercó más, y su voz cayó en el viejo surco, el de la cena de aniversario de la abuela. Siempre fuiste la calculadora, Anika. Nunca el corazón. Cerré la cajuela. Miré a mi hermanita, el bronceado pelándose, la barbilla temblando, la cuenta de la cooperativa de crédito con $34,000 del dinero de trapear pisos de una mujer muerta entrando y saliendo de ella. Y finalmente respondí esa línea, 5 años tarde. La calculadora es la razón por la que todavía no estás en la cárcel. Su cara se volvió incierta, porque no sabía sobre los cargos que se estaban considerando contra ella, y yo no era quien se lo iba a decir. Me subí a mi carro. En el espejo, mi hermana se veía muy pequeña, y por primera vez en nuestras vidas, del tamaño correcto. Mi madre vino a mi casa un domingo por la noche, con su ropa de iglesia, cargando un pastel de limón como tratado de paz. Le hice café porque es mi madre y esto es Ohio. Después bajó su taza e hizo su petición. Déjalo de Brooke. Lo que sea que estén decidiendo, diles que no lo quieres. Daniel, bien, que responda por eso. Pero es tu hermana, Anika. Tu sangre. Toda la iglesia está hablando. Tu padre, que en paz descanse, querría a esta familia entera. Dejé que el reloj corriera un rato, y voy a ser honesta contigo, como prometí serlo desde el principio. Hubo un largo momento en esa mesa en que casi dije que sí. No por Brooke, por las manos de mi madre alrededor de esa taza de café, y por la versión de esta familia que existía cuando los delantales combinaban. Después recordé de quién era el dinero que compró los boletos de avión, y de quién era el nombre prestado para hacerlo. Y encontré mi terreno. Mamá, no es mío para dejarlo. El fiscal decide ahora, no yo. Y no le voy a pedir que sea suave, porque esto es lo que aprendí este año. Levantó la vista. Protegiste el nombre de la familia durante 14 meses, dije con suavidad, porque suave y firme pueden compartir una frase. Yo voy a proteger la verdad de la familia. Son trabajos distintos. Y alguien en esta familia finalmente tiene que hacer el segundo. Lloró un poco, y la dejé. Y aún así le envolví medio pastel de limón para que se lo llevara, porque los límites son paredes con puertas, no fosos. En la puerta preguntó qué pasaba después. Un juicio, mamá, dije. Deberías venir. La verdad se defiende mejor con familia en el cuarto. Daniel salió bajo fianza. Su madre en Mansfield puso su certificado de depósito como garantía, lo cual es su propio tipo de tristeza, y el condado le ofreció un trato dentro del mes, admitir la falsificación, aceptar restitución de $148,000, cumplir 18 meses. Cualquier hombre con una calculadora funcional toma ese trato. Daniel lo rechazó. Meg escuchó el razonamiento por el chisme del juzgado, que en este condado corre más rápido que el correo, y me lo pasó en el almuerzo con una ceja ya levantada. Le dijo a su abogado, ella nunca lo va a llevar hasta el final. Anika odia las escenas. Va a arreglar esto en silencio antes de subir al estrado. Revolví mi sopa y consideré el extraño consuelo de que el mismo hombre me subestimara de la misma manera durante 23 años. Había construido toda su defensa sobre la esposa que había inventado, la contadora de fondo que preferiría comer vidrio antes que levantar la voz en público. Su abogado, un hombre brillante de Columbus, tenía una teoría a juego. Yo era la controladora, la mujer que manejaba cada dólar de esa casa,
Así que obviamente había sabido de los préstamos. Hasta los había aprobado, y solo grité falsificación cuando el matrimonio colapsó. Eligieron un juicio sin jurado, apostando a que un juez encontraría aburridas las peleas de dinero, y planeaban pintar mi cuidado como control y mi silencio como consentimiento. Me preguntó si entendía lo que el contrainterrogatorio intentaría hacerme. Le dije que había pasado por auditorías del IRS con clientes que guardaban recibos en una caja de aparejos de pesca. Está apostando todo a una cosa, dijo Meg. A que no te vas a poner de pie frente a todo el condado y lo vas a decir en voz alta. Lo harás. Terminé mi sopa. Reserva toda la primera fila, dije. La noche antes del juicio manejé los 40 minutos hasta el lago Miller sola. El gravamen ya había salido de la cabaña para entonces. El banco se había encargado con velocidad impresionante una vez que su propio papeleo se volvió radiactivo. Pero los gravámenes salen de los títulos más rápido de lo que salen de las personas. Caminé el pequeño muelle que construyó mi abuelo, y dejé que las tablas se quejaran bajo mí como siempre lo han hecho. Adentro, la cabaña olía a cedro y a 1960. El sillón de lectura de la abuela Harriet todavía mira al agua. Sus tazas medidoras todavía cuelgan en orden de tamaño, porque era ese tipo de mujer, y al parecer yo también. Me senté en su sillón con mi carpeta de testimonio sobre las rodillas y la repasé una última vez. Pestañas en orden de color, la línea de tiempo hasta el minuto. 31 firmas falsificadas, cada una comparada con una verdadera, lado a lado, como fotos de antes y después de mi propio nombre. En algún lugar del agua cantó un somorgujo, y pensé en sus manos, las que trapearon pisos de hospital a las 5 de la mañana para que nadie pudiera quitarle nunca esta vista a su familia. Revisa las cuentas 2 veces, solía decir, mojándose el pulgar para pasar las páginas de mi tarea. Y después firma tu nombre como si lo dijeras en serio. Le habían quitado sus ahorros, el título limpio de su cabaña, y el sonido de mi propio nombre en una línea de firma, y se lo habían gastado en bares junto a la alberca. Las cuentas se habían revisado 2 y 3 veces. Por mí, por un perito, por el estado de Ohio. Solo quedaba firmar. Abrí la portada de la carpeta y escribí mi nombre en la página interior, la firma real, la R quebrándose a la derecha. Mañana, todo el condado iba a aprender la diferencia. El juzgado del condado de Maran tiene 100 años, y la sala B tiene un ventilador de techo que gira como si le pagaran por hora. Para las 9 de la mañana, las bancas estaban llenas. Ruth Ann Kepler se sentó en la segunda fila con 3 de mis clientes de años flanqueándola como comité de iglesia. Mi madre se sentó en la tercera fila con su vestido de funeral azul marino, sosteniendo su bolso con las 2 manos. Un reportero de la Gaceta de Ciderron había reclamado el asiento del pasillo, lápiz ya en movimiento. Ciderron no tiene muchos juicios donde la evidencia tiene vista al lago. Daniel se sentó en la mesa de la defensa con un traje que le había comprado para la boda de un primo, y se había cortado el cabello, y cuando entré intentó la vieja sonrisa conmigo, la sonrisa de carne asada, y la vi morir de causas naturales a mitad de camino del cuarto. El fiscal, un joven metódico llamado Whitfield, a quien llegué a respetar, abrió colocando un solo documento agrandado sobre el atril de exhibición de madera, que crujió. El poder notarial. Lo dejó ahí en silencio un momento frente al juez, de la manera en que exhibes una serpiente de cascabel en un frasco. Después llegó Gary Holt, que había tomado su trato y ahora le pertenecía al Estado. Gary testificó con voz de cartón mojado. La sesión de redacción después de horas, en la plantilla propia del banco. El sello de una notaria 2 meses idos a Tennessee, en un cajón. Las entradas de registro agregadas después, con tinta que no coincidía. Pequeños favores, seguía diciendo, mientras el ventilador giraba arriba y Daniel miraba fijamente la mesa. En el contrainterrogatorio, el abogado brillante de Columbus de Daniel fue por donde sabíamos que iría. No es cierto que la señora Ramsay controlaba cada dólar de ese hogar, que nada se movía sin su aprobación. Dijo mi nombre como una acusación, y me senté derecha en la primera fila y dejé que aterrizara sobre mí y se deslizara. Whitfield se puso de pie de nuevo. Su señoría, el Estado llama a Anika. He preparado clientes para auditorías durante 15 años, y mi consejo nunca cambia. Responde la pregunta que te hacen, trae tu papel, y deja que los números manejen las emociones. En el estrado, finalmente seguí mi propio consejo en público. Whitfield me guió por la carpeta, una pestaña a la vez, y mantuve cada respuesta corta y nivelada, la voz de temporada de impuestos,
y la sala se puso más silenciosa con cada exhibición. Exhibición 12. Un formulario de retiro. Marzo. Hace 2 años. $4,000. La firma se enrolla a la izquierda. La mía se quiebra a la derecha. Así ha sido desde que tenía 9 años. Página tras página, la misma frase construida como ladrillos. La orden de transferencia firmada en una ventanilla de cajero a las 3:40 de una tarde en que yo estaba en mi oficina, con una clienta cuyo correo de confirmación, hoja de registro y la cámara del estacionamiento del joyero coincidían en donde estaba yo parada. El cierre de la línea de crédito, al que asistí en persona, según ellos, un día en que estaba en una conferencia de contadores en Columbus, mi escaneo de gafete, mi folio de hotel, y un certificado de educación continua, todo en la carpeta bajo la pestaña 9. Porque lo único útil de mi vida es que viene con recibos. Después el abogado brillante se puso de pie para contrainterrogar, se abotonó el saco, y me sonrió de la manera en que sonríen los hombres cuando están a punto de explicarme mi propio hogar. Señora Ramsay, usted manejaba cada dólar de esa casa. Concilia cuentas para vivir. Y espera que esta corte crea que $90,000 pasaron frente a usted y no los notó. El ventilador de techo giró 2 veces mientras lo miraba. No me perdí los números, abogado. Los números se me ocultaron. Hay una diferencia. Y es un delito grave. Alguien en la última fila hizo un sonido que convirtió en tos. El juez escribió algo. El abogado revisó su libreta legal, intentó el ángulo de los estados de cuenta, y le expliqué el apartado postal, rentado con la propia tarjeta de débito de mi esposo, hacia el cual 3 años de mi vida financiera habían sido desviados en silencio, a 4 cuadras de mi oficina. Intentó el ángulo del aviso de cortesía, y leí en voz alta la carta de error de sistema de Gary Holt, en papel del banco, fechada y firmada. Después pidió un momento para consultar, y Daniel, lo vi pasar, se sacudió la mano de su abogado y se puso de pie. Contra el consejo de su abogado, frase que ahora lo va a seguir para siempre. Daniel tomó el estrado después del almuerzo. Quería que el condado escuchara su versión, y el condado la escuchó. Empezó calmado, manos juntas, contándole al juez sobre un hombre que había construido casas con su espalda, mientras su esposa construía paredes con sus hojas de cálculo. A los 2 minutos, las manos juntas se separaron. A los 5 minutos, la voz empezó a subir, y reconocí el sonido de 23 años de escaramuzas en la mesa de cocina. El sonido de Daniel dándose cuenta de que el cuarto no estaba de acuerdo con él. 23 años con mesada, dijo, y la palabra mesada salió astillada. Su dinero, sus reglas, la preciosa cabaña de su abuela sentada en ese lago. El juez golpeó el mazo una vez. Daniel se inclinó hacia el micrófono. Yo construí esa vida. Ella se quedó con las llaves. ¿Quieres hablar de qué es criminal? El mazo bajó más fuerte, y su propio abogado ahora tenía la mano sobre los ojos. Y aún así Daniel siguió subiendo, porque ese hombre nunca en su vida se detuvo en el semáforo amarillo. Así que sí. Sí, firmé su nombre. Alguien en ese matrimonio tenía que actuar como hombre. El cuarto se quedó absolutamente silencioso, excepto el ventilador. Su abogado se sentó despacio, de la manera en que te sientas cuando el veredicto acaba de testificar solo. Y entonces Daniel se volteó en la silla de testigos, encontró mi cara en la primera fila, y me señaló a través de la sala B. Di algo, me gritó, frente al juez, la Gaceta, mi madre y Dios. Por una vez en tu vida, siente algo. Lo miré de vuelta y le di exactamente lo que le había dado desde mi mesa de cocina a las 9:47 de un martes por la noche. Silencio y una cara nivelada. No me moví. El ventilador giró. Las teclas de la relatora sonaban como sumadora, entrándolo todo al registro permanente. Y recuerdo pensar que, después de 23 años, Daniel Ramsay finalmente había dicho toda la verdad, en público, bajo juramento, a todo volumen. La persona más callada del cuarto había logrado que el hombre más ruidoso del condado confesara. Todo lo que tuve que hacer fue nada. El juez no tardó mucho. Culpable de los cargos de falsificación, delito grave. Culpable de robo mayor. Restitución fijada en $148,000. 90 de la línea de la cabaña, 58 de la correduría de mi abuela, la transferencia congelada ya de vuelta a casa. 30 meses. Con parte suspendida condicionada a la restitución y cooperación total con los reguladores del banco.
La sala lo recibió en silencio. Mi madre hizo un pequeño sonido detrás de mí. Un sonido de madre. Y no se lo reprochó. Hubo limpieza después, del tipo que no hace titulares pero cuadra el libro. Gary Holt, por su trato, libertad condicional, una condena de fraude propia, prohibido de la banca por los reguladores. El hombre que notariaba fantasmas va a pasar sus años de trabajo preguntando si quieres la garantía extendida. First Meridian llegó a un acuerdo conmigo, en silencio y adecuadamente, y el título de mi cabaña hoy está tan limpio como sus ventanas. Brooke se declaró culpable de recibir bienes robados, un delito menor por la gracia de su cooperación con su propio calendario de restitución y 200 horas de servicio comunitario. Evitó la cárcel, y me dicen que en parte fue porque el rastro de papel que construí hizo fácil ser precisa sobre exactamente qué tomó, y la precisión es la mejor amiga de la misericordia. El divorcio, con un hallazgo de fraude adjunto, salió de la manera en que salen los hallazgos de fraude. El hombre salió de mi vida con su camioneta, su ropa, y un libro de pagos. Pero el detalle que guardo, el que enmarcaría si tales cosas se pudieran enmarcar, llegó al final de la audiencia, cuando le trajeron a Daniel el papeleo para reconocer el veredicto. Tomó la pluma, y su mano temblaba tanto que tuvo que sostenerla con la otra, y vi a mi esposo luchar, por primera vez en 3 años, por producir una firma, la suya. El primer nombre honesto que ese hombre había firmado desde el hoyo 9, y apenas mantuvo su forma. La mía, en la primera fila, estaba firme sobre mi regazo. El alguacil recogió sus cosas. Lo caminaron por el pasillo, hacia las puertas, hacia mí. El pasillo central de la sala B pasa junto a la primera fila, y la ruta del alguacil le dio a Daniel un último momento a mi lado. Se detuvo. El alguacil lo permitió. Un latido de gracia. De cerca, la quemadura de sol se había desvanecido, y el encanto de las carnes asadas se había ido. Y lo que quedaba era solo un hombre con un traje de aspecto prestado, manos esposadas, mirando a la mujer que había llevado sus cuentas, su casa, y sus secretos durante 23 años sin que jamás se le agradeciera la contabilidad. Anika dijo, quieto ahora, la voz de micrófono ya toda gastada. Diles quién fui yo durante 23 años. Y levanté la vista hacia el de la manera en que miro una cuenta conciliada. Sin enojo restante en ella, tampoco amor, cada línea explicada, nada pendiente. Y le devolví la única respuesta que toda esta historia jamás requirió, la que había escrito en mi mesa de cocina con el libro de nómina todavía abierto junto al teléfono. Buena suerte. Su cara hizo algo complicado, y el alguacil lo movió, y las puertas al fondo de la sala B se cerraron detrás de mi esposo con un sonido como cajón que se cierra. Al final del pasillo, Brooke estaba parada contra la pared junto al bebedero y no se acercó a mí. Mi madre lloraba en su pañuelo en la fila detrás. Y Ruth Ann Kepler, mi clienta desde hace 15 años y mejor que familia ese día, me apretó el codo con su manita enjollada y dijo, tu abuela habría firmado su nombre a este día, cariño. Lo habría firmado 2 veces. El divorcio quedó final 6 semanas después, y la restitución sale del sueldo de Daniel cada mes, como el clima. Ya no lo vigilo, pero la oficina de Meg me dice que nunca ha llegado tarde, porque la alternativa está explicada en el veredicto en inglés claro. Brooke se mudó a Arizona antes de que cayeran las hojas. Me mandó una carta, 4 páginas, y leí cada palabra en la cabaña con café, porque, sea lo que sea, es mi hermana, y quería saber. Había una disculpa adentro, y alrededor de la disculpa, haciendo la mayor parte del trabajo, estaban los viejos errores de aritmética. La mitad del dinero de la abuela debió haber sido suyo. Todos siempre habían subestimado lo que había pasado. No respondí. Sus pagos de restitución llegan a tiempo, y decidí que esa es su verdadera carta. Es lo primero que ha pagado de vuelta en su vida, y planeo dejarla terminar. Mi madre y yo encontramos nuestro nuevo arreglo. Llama los domingos. Viene por café una vez al mes, y hablamos de sus rodillas y sus jitomates, y a veces, con cuidado, de todo lo demás. La primera vez que empezó una frase con si hubieras mantenido esto en privado dije mamá en la voz de temporada de impuestos, y se detuvo, y no ha vuelto a empezar esa frase. Mantener la paz ya no es la política de esta familia. Ahora mantenemos la verdad. Y resulta que la verdad también viene con pastel de limón, solo que menos seguido. La cabaña es mía, limpia en cada línea del título, y manejo la mayoría de los domingos y hago el papeleo de la semana en el sillón de la abuela Harriet, con la ventana abierta al agua.
Sus tazas medidoras siguen colgadas en orden de tamaño. Las mías también, ahora, en casa, y no me importa que se burlen de eso. Y mi pequeña oficina en la calle principal nunca ha estado más ocupada, aunque las citas han cambiado de forma. Vienen mujeres, esposas de granjero, maestras jubiladas, viudas, una bibliotecaria que manejó desde 2 condados de distancia, y ponen papeles en mi escritorio de la manera en que pones algo pesado. Y dicen alguna versión de la misma frase. Anika, ¿puedes revisar lo que mi esposo me pidió que firmara? Siempre reviso. Esa parte siempre es gratis. Algunos de los papeles están bien. La mayoría, honestamente, sí. Y me toca ver los hombros de una mujer bajar desde alrededor de sus orejas, lo cual se ha convertido en mi parte favorita de esta profesión. Y algunos de los papeles no están bien. Y esas mujeres reciben el otro discurso, el que empieza con no estás loca y no eres tonta y termina con el número de teléfono de Meg Doyle en el bolsillo de su abrigo. La nueva regla en mi casa, y la tallaría sobre la puerta si la sociedad histórica me dejara, es simple. Nadie firma por nadie en esta familia. No por conveniencia, no por amabilidad, no por amor. El amor, resulta, nunca fue el problema. El amor no necesita tu firma. Necesita tus ojos abiertos, tus estados de cuenta sin desviar, y tu nombre con tu propia letra, la R quebrándose a la derecha en cada cosa que aceptas, y en nada de lo que no. Pasé 23 años creyendo que el amor significaba encargarse de todo en silencio. Pero el día que aprendí la diferencia entre mantener la paz y mantener la verdad, dejé de prestarle mi nombre a las mentiras de otras personas. Y mi firma, la real, resultó ser la única herencia que mi abuela realmente me dejó. Esa es mi historia. Un mensaje desde Cancún, una respuesta corta, y 31 firmas falsificadas que finalmente pusieron el nombre correcto en todo. Si esta historia te recordó revisar tus propios estados de cuenta, o preguntarte a qué está ligada tu firma, tómalo como una señal. Hazlo esta semana. Si conoces a una mujer que necesita este recordatorio, comparte este vídeo con ella. Deja un comentario, dale a suscribirse, y nos vemos en el próximo.